Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición poder utilizar estos medios virtuales para comunicarnos, dándole gracias a Dios por estos domingos donde nuestro pastor nos ha estado enseñando la palabra de Dios a través de estos mensajes de Esther. Hoy quería compartirles que aprovechando la situación que estamos viviendo ahora, los animo, los reto a todos para que podamos seguir activos con las casas en acción. Hay una gran oportunidad a través de diferentes medios tecnológicos como Zoom, como Meet de Google, para que podamos seguir invitando a la gente de nuestro barrio, a los vecinos, a los amigos, y que nos conectemos con ellos. Les cuento que ha sido una gran bendición en el caso de nosotros, conectarnos con vecinos, amigos, familia, para seguir compartiendo el Evangelio y la palabra de Dios. Asimismo los invito los miércoles para que sigamos orando en nuestros hogares, clamándole para que el Señor tome el control de nosotros. Les mando un gran abrazo y que Dios siga ayudándonos, guiándonos en estos momentos para que la gloria siempre sea para Él. Un abrazo a todos mis amados hermanos. Muy buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien junto con sus preciosas familias. Un abrazo bien grande aquí desde la distancia, viendo esta situación que estamos viviendo en la cual ni los científicos aún saben qué ocurre. Se hablaba de un cuadro gravísimo de neumonía por este COVID y ahora parece que es un cuadro de una interferencia química a nivel de el hierro con la hemoglobina que lo saca del eritrocito y produce una hipoxia a nivel de los tejidos y una malfunción o una disfunción de multiorgánica. En todo caso, aún no sabemos con qué estamos tratando realmente de este virus que fue una zoonosis o también está hablando de que una posible producción en laboratorio. Entonces esto no se sabe realmente en qué estamos, solamente sabemos que es un virus supremamente desagradable, muy maligno y que mata a la gente, la mata. Entonces por eso estamos en esta cuarentena, cuidándonos en nuestras casas, extrañándolos muchísimo, deseando y anhelando ver sus caras y sentir su presencia. Es un tiempo difícil, pero les amamos y les recordamos con muchísimo cariño. El mundo, los líderes políticos y el mundo y el religioso y todos están haciendo ochas y panochas y hablando de todos los temas que quieren, diciendo que esto es un castigo de Dios, diciendo que esto es el apocalipsis, que ya se vino el juicio final. Y no, realmente es lo que se habla por todo el mundo, pero el mundo sigue ignorando lo mismo de siempre. Y lo mismo de siempre es muy sencillo. Es que el Rey soberano del universo y por supuesto de este mundo, de la tierra, Dios, Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible, ese Dios grande, maravilloso y bueno y justo, está haciendo un llamado, desde el principio lo ha hecho, a toda lengua, a todo reino, a toda nación, a que vengan a su presencia. Como dice Isaías, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como rojos como la grana, o el rojo carmesí, vendrán a ser emblanquecidos, dice la palabra. O sea, el Señor quiere que entremos a su presencia, vayamos a Él y arreglemos las cosas con Él, no con una religión, no con una secta, no con una filosofía, no con una doctrina, sino con el Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas que vemos y las que no vemos, que son aún mayores. Y hay que comparecer ante el Rey, tarde que temprano. Mucha gente, a pesar de cosas muy duras y difíciles, nunca se humilla y nunca llega a la presencia del Rey con una actitud correcta, nunca hace reverencia a Dios, sino que siguen apoyados en sus opiniones, en sus pensamientos, en su propia prudencia, y nunca reconocen al Rey, nunca llegan a la presencia del Rey. Pero el Señor quiere que comparezcamos ante Él y quiere que el hombre lo busque de corazón, de verdad, y que lo escuche con mucha atención y en su palabra, por supuesto, porque pues mucha gente puede decir que soñó, que vio, que escuchó.
No, está en su palabra, hay que escucharlo en su palabra. Y si el hombre lo escucha, le pone atención y lo obedece en ese primer paso, que es de llegar a conocerle personalmente a través de Jesucristo, de la salvación, la salvación. Pero después de esa salvación, ahí no se queda, eso sigue. Y para los creyentes, para nosotros hermanos, hemos de entender la importancia de escucharle, de obedecerle en el primer paso de salvación, pero después de obedecerle, de servirle. Porque de ahí en adelante vendrá lo que llamamos la herencia recompensa. Es decir, que después de ser salvos, hemos de hacer el proceso de santificación, de entrega, de compromiso con Él, de seguirlo, de servirlo, de hacer su voluntad, no la nuestra. Y es tanto como no andar en el pecado, alejarnos de lo injusto, lo que no es bueno, agradable a Él, como también no quedarnos de manos cruzadas, sino hacer lo justo, lo que le agrada, para lo cual Él nos salvó. Recuerden, el Señor nos dice en su palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, primero es conocer ese Dios, y luego es hacerlo conocido, es decir, cumplir con las buenas obras que Él nos preparó de antemano, que es las misiones, el evangelismo y el discipulado. Entonces, los invito, hermanos, a escuchar este mensaje con mucha atención, con mucha autoexamen, autocrítica, con mucha disposición a entrar a la presencia del Rey y escucharlo. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar, como lo dijo nuestro anciano Oscar, el gran final de la reina. Porque acuérdense que estamos estudiando este capítulo 1 ya para terminarlo, y estamos llegando al gran final de todo este asunto, de todo lo que pasó. Y recordemos que durante ese gran banquete, el rey Asuero pidió a la reina Vasti que fuera a su presencia con la corona y con el vestido real. Y como vemos que ella no quiso, simplemente no quiso obedecer al rey y no compareció ante la orden del rey. Y nosotros a partir del versículo 13 comenzamos a ver este gran final del asunto. Ya vimos el gran final del matrimonio, vimos cómo Vasti neciamente terminó con su matrimonio, arruinó su matrimonio, y ahora queremos ver este gran final de la reina, cómo el rey la destrona, qué es lo que pasa. Estamos allí entonces en Esther, capítulo 1, versículo 19 al 22, dice así: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dice el rey: y será oído que en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Vamos a orar. Señor Jehová, Dios Padre Todopoderoso, bendito y alabado seas, creador del cielo, de la tierra, del universo, lo que vemos y no vemos, que es aún mayor. Queremos darte la gloria y la honra esta mañana en tu casa, y pedirte que por tus muchas misericordias, no por nuestras justicias que son ningunas, por tus muchas misericordias, Señor, nos concedas escuchar tu palabra, tu voz. Que la exposición de tu palabra y la obra magnífica del Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, obre en nuestras vidas y nos transforme para tu gloria y honra, Señor. Haya salvación y edificación en la misma, en esta tu casa, Señor. Padre, esto te lo pedimos, te lo rogamos de todo corazón, dándote gracias, sabiendo que tú harás más allá de lo que te pedimos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, en el gran final de la reina vamos a ver primeramente las consecuencias del fracaso. Las consecuencias del fracaso. Entonces,
Vea lo que dice el versículo 19 al 20. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Media y de Persia para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. ¿Qué va a pasar con Vasti? La instrucción es destronarla y reemplazarla. Eso es lo que va a suceder con la reina, porque el rey va a ser conforme al dicho de Memucán, este de los 7 sabios que habló en representación de los demás. Y recordemos un poquito lo que leímos en el 19, porque dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Este es el consejo que había dado este sabio Memucán, el representante de los 7, que habló representando de los 7. Y lo que él dijo era que quitaran a la reina Vasti, a esta reina gentil, de todo lo que tenía que ver con el reino del rey Asuero. Y después de quitarla, también destronarla, es decir, reemplazarla por otra reina que sea mejor. Vea, el último consejo matrimonial. Mucha atención, mujeres, señoras. Esther es mejor que Vasti. Lo dice la Biblia, se ha reemplazado por otra mejor, no dice así. Entonces, Esther es mejor que Vasti. Porque recuerde, Vasti, con su rebeldía, su desobediencia, bocona, todo eso que dijimos, ¿recuerdan? Molestó al rey hasta el punto de hacer lo que? Enfurecer. Enfurecer. Ahora, Esther es diferente, es mejor. No es peleadora, no es bocona, no es sumisa, es quietita, es tranquila y dulce. ¿Cómo le suena eso a los hombres? ¿Qué? Qué bonito. Es que bueno. Es que deme una de esas, dicen, aquí está diciendo. Qué interesante. Vea lo que dice el 20, ¿no? Esther 1:20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Ojo, consejo matrimonial, especialmente las mujeres, porque aquí es para las mujeres. No pierda la lección, no pierda la lección. A veces las mujeres están buscando una cantidad de cosas, que se van a operar, que para que la vuelva y la mire, que van a hacer la dieta de moda. ¿La dieta cuál? Vador. Bueno, esa, otras. No se equivoque, mujer. Lo que el hombre necesita de su esposa es honra. El hombre quiere el respeto y la admiración de su esposa. ¿Sí ven cómo se equivoca el mundo? Mujeres que se van y que a ver cómo aprenden a bailar pole dance. Que los bailes arabescos. ¿Hacer qué? Tela, bueno, de todas esas cosas. Y lo que necesita el hombre es ¿qué? Honra, respeto, admiración. Es que me dice su marido, el bobo ese. Ese que no sirve para nada.
Y eso llega al oído de su esposo. ¿Y entonces usted le está dando honra? Esto de que el esposo requiere, o sea, él lo que necesita es honra y quiere, es decir, respeto y admiración, todo lo contrario de lo que dice Esther 1:17, porque recuerde lo que decía, porque este hecho de la reina llegará a oídos de las mujeres y ellas tendrán ¿qué? En poca estima a sus maridos, o sea, sin honra, sin respeto, sin admiración, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y también lo opuesto a lo que leímos en Esther 1:18. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho ¿qué? Menosprecio. Todo lo contrario a la honra, ¿o no? Y enojo. Vuelvo y les digo, el hombre quiere el respeto y la admiración de su mujer. En lugar de sentirse en poca estima y ser menospreciado por parte de su esposa. Y si somos honestos, eso es exactamente lo que hace Satanás en los hogares. La mujer termina teniendo al esposo, viera el orejón, el cabezón que me tocó. No, es que no sirve para nada. Solo hace bulto ahí. Ni eso, ni deja dormir. ¿Por qué? No ronca parejo. ¿Sí o no? Escúcheme, mujer. Si usted, como esposa, logra entender esto y aplicarlo a su matrimonio, déjeme decirle que ganará el corazón de su marido y lo mantendrá como suyo para siempre. A veces nos se preguntan por qué el marido deja a la mujer por otra y a veces no es más bonita. ¿Y sabe por qué? Porque la otra lo honra, lo respeta, lo aprecia, lo valora. Entonces el marido se siente feliz, ahí sea con otra más fea. Mucho silencio. Esther 1:19, volvamos, vea lo que dice. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad que escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Un decreto real. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Aquí lo que estamos viendo es las consecuencias para Vasti. Imagínense. Para esta reina gentil, las consecuencias para Vasti son durísimas y duraderas, porque la palabra de Dios dice aquí que según las leyes de Persia y de Media, y eso es una cosa muy seria, leyes que no puedan ser quebrantadas, es decir, que son permanentes. Vasti nunca, pero nunca va a volver a ser reina. Nunca va a volver a participar con el rey en el reino. Entonces son consecuencias graves y duraderas. En este punto es un buen momento para que volvamos a nuestro cuadro o estudio doctrinal para ver a la iglesia en Vasti. Recuerdan que en Vasti vemos a la iglesia, ¿correcto? Porque hay consecuencias permanentes para nuestras acciones como cristianos también. Entonces vamos al segundo aspecto del primer punto, y es que la iglesia también destronarla y reemplazarla. Exactamente como Vasti, porque Vasti es un cuadro de la iglesia arrebatada, ¿correcto? Entonces, primero que todo, recuerde el cuadro doctrinal o profético aquí en este libro de Esther que tenemos en el libro de Esther. ¿Se recuerdan que dijimos que el rey Asuero, siendo el soberano sobre todo, es un tipo cuadro de Dios? ¿Recuerdan? Vasti, esa reina gentil, un cuadro de la iglesia de estos últimos días, una iglesia rebelde, desobediente, bocona. Esther,
es esta judía que llega a reemplazar a Vasti como reina, y ese es un cuadro de Israel, ¿recuerdan? ¿Correcto? Bueno, entonces el destronamiento de Vasti es un cuadro del arrebatamiento de la iglesia. Dios quita a la iglesia de estos últimos tiempos, la arrebata y la lleva a juicio. Sabemos muy bien cómo se llama ese juicio, ¿no es cierto? El tribunal de Cristo, ¿correcto o no? Muy bien, leamos en Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Porque es que cuando entre la plenitud de los gentiles es cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. Y luego todo Israel será salvo, entonces ya después Israel entra a jugar papel. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, esta iglesia en los últimos días, que el Señor viene para llevarla a juicio, entonces el Señor nos reemplaza y pone otra que es mejor en nuestro lugar, a los judíos. Ahora, ojo, porque muchos cristianos a veces tenemos la idea, o tienen la idea de que el arrebatamiento de la iglesia es puro gozo para todos, que será, ¿cierto? Entonces cantamos esa canción, cuán gloriosa será la mañana, ¿cierto? Esa de Steve Green, es, ¿cierto? Y la cantamos con alegría y con gozo, la canción de cuán gloriosa será la mañana, ¿no es cierto? Entonces mira lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Hablando pues del arrebatamiento de la iglesia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces el Señor hace una división entre que hay unos que duermen, y los que duermen tienen la esperanza de ¿qué? De despertarse, ¿o no? ¿Ok? Pero hay otros que no duermen, simplemente murieron sin esperanza de despertarse, no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que tienen esperanza? Los que durmieron en Él. Es decir, los que antes de morir físicamente tomaron la decisión de reconocer sus pecados, de arrepentirse y poner su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su sustituto en la cruz, como la propiciación, como el pago de sus pecados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no van primero que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que murieron, habiéndose arrepentido y teniendo la esperanza en Cristo y que durmieron, ellos serán los que se levanten primero. Luego nosotros, si nos toca, si estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Y mire que muchas veces lo que dicen, ay, pero entonces allá ¿qué ropa llevo? Porque ¿qué clima es? ¿Y cómo será eso allá? Y sabe que realmente no importa, porque estaremos con el Señor. ¿Dónde? ¿Qué importa? ¿Qué clima es? Vamos a estar con el Señor para siempre, dice la Biblia. Entonces imagínense el pasaje, es un pasaje precioso, tiene mucha tela para cortar, pero entonces, leyendo ese pasaje, entendiendo lo que va a ocurrir, que si antes de morir tomamos la decisión correcta, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, ponemos nuestra confianza plena en Jesucristo,
nos salva el Señor, nos transforma, ahora somos de Él. Y entonces si morimos, pues vamos a resucitar para estar con Él. O si estamos vivos, pues igual, solo que los que murieron pues van primero y después vamos nosotros detrás. Pero igual. Entonces, qué esperanza, qué alegría. Entonces en el 18 dice, 1 Tesalonicenses 4, 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, vemos que sí, que el arrebatamiento puede ser gozo, o sea, debería ser así, ¿correcto? Pero, ¿qué si algún cristiano en ese momento se encuentra viviendo como Basti? O sea, haciendo lo que se le da la gana, en lugar de estar sometido al deseo del rey. El arrebatamiento no será para nada un gozo, ¿o sí? No lo será. Y ojo, porque puede ser el cristiano que viene aquí cada 8 días y anda en pecado. Pero también puede ser el cristiano que viene aquí cada 8 días y en la semana no hace absolutamente nada para el Señor. Ninguno de los dos, escúcheme, está sometido al mandato del rey, ¿o sí? Entonces los dos están en problemas. Ahora, el arrebatamiento es el juicio divino sobre un mayordomo que ha fracasado en su mayordomía. Hablando de las dispensaciones, las 7 dispensaciones del Señor, siempre el Señor deja una responsabilidad, un responsable, pero siempre el responsable es irresponsable y no fue responsable con la responsabilidad que tenía. Es decir, fracasa. Y viene otra dispensación y así. Y acuérdense que sabemos muy bien que la iglesia fracasa, pero que igual no tiene por qué nosotros tirarnos también por ahí, sino que podemos, aún en medio de ese fracaso, lo que sea, cada quien ser fiel con el Señor. Entonces, ojo con eso, pero aquí estamos. Problema, no. O igual, si usted le compró algo a la esposa y lo dio ahí y ya ni lo miró ni le paró bola, ¡ay! Otro problema, ¿o no? Y ahora nosotros, el Señor nos tiene cosas preparadas de antemano y nosotros sin parar bolas, sin querer hacerlo. Entonces, ¿cómo nos va a ir? O sea, Dios quiere que hagamos, Él tiene algo que quiere que hagamos, son buenas obras, que nos ocupemos en ellas, después de la salvación, para eso nos hace de nuevo en Cristo Jesús. Otro pasaje, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, que cada uno de nosotros tenemos una actividad propia en la misión de edificar. Vea, cada uno de nosotros tenemos una actividad aquí en esta iglesia. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Y perdón, nos hacemos los pendejos y no hacemos nada. Y lo peor es que cada uno de nosotros, ¿qué? Lo sabe. El Señor le dice, sirva, métase en esto, haga eso, disipule, meta. Y usted, qué cosita, este mosquito, echémosle aerosol a ese Espíritu Santo que deje molestar. Y yo hago lo que yo quiero. Es que es eso. La iglesia no es que vengamos aquí a sentarnos los domingos. La iglesia es que el Señor nos salva, nos llama y nos pone aquí para una actividad propia. Y es según el diseño divino de Él, según cómo nos hizo y según lo que nos tiene. Pero muchas veces nos hacemos los bobos. Los de la vista gorda, no paramos atención. Y dele. Que se necesitan maestras en los clubes, que necesita apoyo allí, que necesita... Ve, ¿a quién le estarán hablando?
¿O no? El Señor la salvó, lo salvó, usted vino aquí, lo discipularon, lo amaron, usted eso le ayudó, le sirvió, pero sin embargo usted está en el mundo a veces, ¿y sabe qué pasa? Que a veces resultamos enredados en el mundo porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer aquí. Y nos enredamos. Entonces, hay mucha cosa. Cada uno de nosotros tenemos una actividad propia en la misión de edificar. Vea lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de perfeccionarnos para poder hacer la obra del ministerio que nos toca para lograr edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, que cada uno tiene una responsabilidad delante del Señor, pero también delante de los hermanos, de llegar a los pies de Cristo, de someternos a Cristo, de dejarnos hacer lo que le hicieron a Higuita. A Higuita, ¿qué fue lo que le hicieron? Transformación completa, ¿qué fue? Cambio extremo. El Señor nos quiere hacer un cambio extremo a nosotros para ponernos a hacer bien en la iglesia. Y a veces, ¿y sabe qué? No queremos que el Señor nos haga el cambio extremo. Queremos que el Señor nos saque el rabito de paja del infierno, pero no más. Una vez que ya me siento seguro ahí y ya sé que la paja, el rabo de paja no se me va a quemar, ya estoy bien, ya no necesito nada más. Y Señor, pare ahí, pare, déjeme, no, aquí yo tranquilo, déjeme caliento la sillita y estoy bien. Es eso. Porque es que cada uno de nosotros debemos dejar que el Señor nos perfeccione para poder nosotros después llevar a cabo lo que tenemos que hacer. Vea lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este proceso de perfeccionarnos o de madurar en el Señor, de crecer en el Señor, obviamente es un proceso que es por el estudio, el aprendizaje de la palabra de Dios, pero también la aplicatividad, o sea, la vivencia, la práctica, poner por obra la palabra de Dios. Sabemos ese problema que se describe en Hebreos, que algunos no discernían entre el bien y el mal, porque se han hecho tardos para oír, que no querían no vivían la palabra de Dios, no escuchaban y ya tampoco querían vivir la palabra de Dios, y no se dan cuenta, se puede sentar el diablo al lado y hola compa, ¿cómo va? Entonces es un proceso de aprendizaje, estudio, pero también aplicatividad, o sea, vivencia de la palabra de Dios. Entonces, si somos honestos, el cristianismo hoy en día somos como Basti, porque hemos recibido la palabra del rey, ¿sí o no? Además entendemos bien cuál es el deseo del rey con su reina, o sea, nosotros, su iglesia. Pero entonces pongámonos la mano en el corazón y preguntémonos, en cuanto a eso, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va? Es decir, ¿estamos sumisos al rey? ¿Estamos obedeciendo al rey? ¿Hacemos las buenas obras que el rey manda que hagamos? ¿Cómo estamos en ese asunto? Porque es que la última iglesia mencionada en la Biblia es un fracaso, tal como Basti lo es. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 14 al 21, Apocalipsis 3, 14 al 21. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, ocúpese en las buenas obras, y vestiduras blancas para vestirte, la santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Acuérdense que eso quiere decir que no le estamos dando el control del Señor Jesucristo en nuestras vidas, en la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, el Señor dijo, o recoge o desparrama. Y yo creo que al Señor le gusta eso, o sea, que usted llegue y esté haciendo, y el Señor le dice, ¿qué está haciendo? Desparramando. Y dice, sí, está desparramando, hijo, estás desparramando. La estás regando, estás desparramando. ¿Qué está haciendo, hijo? Recogiendo. Pero ¿qué tal? Que hay uno que, ¿qué está haciendo, hijo? Recogiendo. Eso no le gusta al Señor. Al Señor no le gusta la hipocresía. Como no le gusta los tibios. El Señor dice, vea, si usted está frío, en pecado, no está sirviendo y lo reconoce, eso me agrada, porque es el principio para que usted arregle las cosas y vamos para adelante. Pero que usted esté ahí y no está haciendo nada, o esté mal y diga que está bien, eso no me gusta. Eso no me gusta, dice el Señor. Así es, eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso esa época de la Odisea. Creyentes que no sirven al Señor, no se comprometen con el Señor, pero creen estar bien. Bendecidos en victoria, amén. Gloria, aleluya, ya. Y eso es. Ahora, ojo, porque viene un día cuando el rey nos va a destronar. El Señor nos va a arrebatar de aquí en juicio a la iglesia para enfrentar el tribunal de Cristo. Ahora, como con Basti, las consecuencias de nuestras decisiones son reales, duras y duraderas. Colosenses 3:23 al 25 dice lo siguiente, Colosenses 3:23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, los cristianos, lo que es la recompensa herencia, una herencia que es condicional, porque depende de cómo vivimos nuestras vidas. O sea, la salvación, una vez que se tiene, no se pierde. Pero la recompensa herencia es otro tema, otra cosa muy diferente. Y esa es condicional, porque está dada a nuestra vida después de ser salvos, nuestro servicio, nuestra entrega, nuestro compromiso con el Señor. O como dice en 2 Corintios 5:10, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, cada cristiano será juzgado por sus obras para recibir esa justa recompensa. Por eso en ese pasaje, hay un pasaje donde claramente dice, porque usted no puede poner otro fundamento que el que está establecido, el fundamento de Dios es Jesucristo, la roca. Y dice que cada uno va a sobreedificar como quiera. Que usted, que yo, que cualquier cristiano puede decidir si edifica madera, heno, hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas. Y dice que unos vendrán a pérdida, pero otros a ganancia. Porque la obra por el fuego será probada.
Y la obra de cada uno, cuál sea, no dice cuánta sea. Está hablando de la calidad de la obra. Dice, si la obra de alguno permaneciere, ¿recibirá qué? Recompensa. Ahora, sabemos muy bien que madera, heno y hojarasca, resumiendo, es no escuchar al rey, no comparecer a la presencia del rey, no hacer lo que el rey quiere. Oro, plata y piedras preciosas es comparecer ante la presencia del rey, escuchar al rey, obedecer al rey, servir al rey. Sencillo. Entonces, iremos a ganancia o a pérdida. A alguna persona no le cabe ese concepto en la cabeza de que después de ser salvo llega al cielo y entonces que van a haber estrato 1 y estrato 6. Sí lo va a haber. Sí lo va a haber. Si usted fue salvo y después de ser salvo fue miserable con el Señor en todo, estrato 1. Allá va. Y ojo, porque mucha gente piensa que porque aquí vive como reyes, que allá arriba va a ser mejor la cosa. Y eso no es así. Dependiendo su servicio con el Señor. Mucho cuidado. Eso es así. La Biblia lo dice por todos lados. Entonces, cada cristiano será juzgado por sus obras para recibir su justa recompensa. Estamos hablando de herencia y recompensa. Es muy diferente a la salvación. Así que a la luz de lo que estamos viendo aquí con Basti, a la luz de lo que dice la Biblia acerca de lo que son los deseos de nuestro Rey para con nosotros, ¿cómo debemos estar viviendo nosotros? Su esposa, la iglesia, ¿cómo debemos estar viviendo? Leamos lo que dice 2 de Pedro 3:11. Vea lo que dice 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí nos dice cómo es que debe ser nuestra vida, santa y piadosa manera de vivir. Ahora, para nosotros los cristianos, eso nos explica cuál será nuestra herencia, lo que recibiremos en el reino eterno del Señor. Va a depender de eso, de cómo estamos viviendo, si estamos viviendo en santa y piadosa manera de vivir, si estamos obedeciendo y sirviendo al Rey o no. Pues al no cristiano, ojalá entienda y se enfoque de verdad en que un día todo será deshecho por fuego, todo. Y aún su propia vida, usted, por mucho que iba a 100 años, exagerado. ¿Y después qué sigue? La eternidad. Lo que vale es la eternidad. ¿Dónde va a pasar usted eternamente su alma? ¿Con quién? ¿En dónde? Eso es lo que importa, la eternidad. Muy bien, ahora vamos al segundo aspecto que es muy breve, es el cambio debido al fracaso. Versículo 21 y 22, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces el rey toma una decisión, el rey decide destronar a Basti, porque dice el 21, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Y lo que Memucán había dicho es en el 19, 1:19, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y un día de estos, el Rey Jesucristo hará lo mismo con la iglesia de la Odisea. Nos vomitará de su boca. Nos arrebatará en juicio por haber fracasado en lo que Él deseaba para con nosotros. Lo otro es que el Rey lo declara. Publica el cambio para todos. El 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces, él había dado un edicto que no podía
contradecirse, abrogarse, cambiarse, quitarse. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Mandar otro edicto. Entonces, el rey publica ese nuevo edicto, el cambio, la nueva ley, en todo su reino. Y es para todo el pueblo, pero también para toda lengua. Para toda lengua. Qué interesante, ¿no? Porque así es como Dios ha hecho con nosotros, con la Biblia. Con la Biblia. Dios nos da su palabra. La Biblia es la autoridad final, es la palabra del rey. Y, qué interesante, la tenemos en nuestra propia lengua, ¿o no? La tenemos en nuestra propia lengua. No nos toca cambiarla, modificarla, mucho menos dudarla. Simplemente nos toca recibirla tal como es y obedecerla. Y obedecerla. Ahora, Dios a través de su providencia ya ha preparado la escena para la llegada de Esther en el capítulo 2. Ya hemos visto un buen cuadro doctrinal en Esther capítulo 1 de lo que es la iglesia en los últimos días, la iglesia de la Odisea. También hemos visto un cuadro personal del hombre inconverso, de cómo llega un momento en que su vida es incontrolable, inmanejable, a pesar de que pensaba que la tenía en control, y ya entonces llega a ese punto de estar listo para la provisión de Dios. También hemos aprendido mucho sobre lo que Dios espera de nosotros en el matrimonio. Solo nos queda una pregunta. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que la pregunta es, ¿cómo hemos de estar viviendo? Señor, Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Que corra y sea glorificado, Dios, y cumpla con el propósito por el cual tú la enviaste hoy, Señor. Gracias porque nos ha hablado muy claro de la importancia de vivir en santa manera de vivir, una manera piadosa para ti, Señor. Ayúdanos. Y también, Señor, a los que aún de verdad no te tengan, hablando de la eternidad, de lo que es lo importante realmente, Señor, la salvación del alma, y únicamente es a través de tu Hijo Jesucristo. Así que obra en todos y cada uno, Padre, de acuerdo a nuestra tremenda y gran necesidad de ti. Te damos gracias, Señor, y esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.